del seno. Bien, entonces si tenemos, creo que están viendo el Word, ¿no? Sí, Sí, profe. ahí estamos, gracias. Bueno, si tenemos la función seno de x, lo que vamos a probar que su derivada es coseno de x. Eso que ya lo sabíamos, lo vamos a ir probando. ¿Y cómo lo probamos? O sea, ¿cómo lo calculamos? Bueno, vamos a recordar, un poco hacemos esto hoy, primero porque no lo hice y segundo porque sería interesante que ustedes recuerden la definición de derivada, si bien también recuerden que este tema no va a entrar en el parcial, ¿sí? Es hasta límite y continuidad incluido, no entra derivada, pero para que vean cómo calcular f' de x. ¿Se acuerdan que la derivada de una función, la función derivada, eso es f' de x, es el límite, este Word no sé qué le pasa, que está medio lento, límite cuando el incremento de la variable x tiende a 0, de un cociente que se llamaba cociente incremental, y esto era delta f sobre delta x, que quería decir incremento de la función e incremento de la variable. A su vez, este límite, el incremento de la función, esto que está acá arriba, lo llamamos f de x más delta x, o sea, es la función valorizada en x más el incremento de la variable menos f de x. Eso es lo primero que hacemos, que es o sea, aplicar la definición de derivada, lo vamos a hacer por la definición al cálculo de la derivada, como hicimos todas las derivadas cuando estamos haciendo las deducciones. Esto es lo que ustedes tendrían que explicar. Acá, ¿qué tendría que explicar? Miran esto y dice, estoy aplicando la definición de derivada, ¿dónde? Incremento de la función es delta f, incremento de la variable x, delta x e incremento de la variable x. Podrían hacer un gráfico explicando, que ya lo hicimos clases anteriores, o se les podría pedir eso, pero esto lo pueden tener a mano, ¿sí? El gráfico obviamente no. Lo que van a tener que hacer es hacerlo y ubicar ustedes cada elemento. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Bueno, el incremento de la función, en este caso, ¿qué sería? ¿Quién es para la función seno, función sobre la cual yo quiero calcular la derivada? ¿Quién es f de x más delta x en f de x? Si f de x es seno de x, f de x más delta x es seno de x más delta x, menos f de x que es seno de x. Acá yo tengo todo un tema, porque el seno, que me aparece en el numerador, el seno de una suma de ángulos, del ángulo x más el delta x, o la suma de x en radianes, incremento de x en radianes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo estoy analizando acá? Que ese seno no es distributivo, o sea, el seno de la suma de dos ángulos no es distributivo. Lo voy a poner ahí arriba, pero el seno de A más B es mentira, igual el seno de A más el seno de B. Esto es una mentira grande como una casa, ¿sí? O sea, esto no es cierto. No lo vamos a probar, no nos interesa probarlo, pero sabemos que el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer término por el coseno del segundo término, vamos a separar seno de A por coseno de B, más seno de B por coseno de A. O sea, es alternativamente un seno y un coseno. Pero si yo pudiera resolver este límite, ustedes están estudiando límite para el parcial, ustedes saben que si resuelven, cuando uno va a resolver un límite, tenemos una técnica, ¿sí? Que directamente reemplazamos lo que tengo el valor de la tendencia, en este caso es delta x tiende a 0, la variable de la tendencia del límite es delta x tendiendo a 0, reemplazamos y si el límite nos da algo coherente, o sea, encontramos un resultado, decimos el límite está resuelto. Cuando delta x tiende a 0, seno de x más delta x tiende a seno de x, porque delta x tiende a 0, menos seno de x
todo el numerador tiende a 0. Y el denominador, el delta X del denominador tiende a 0, o sea que tengo un cociente donde aparece seno de, perdón, 0, algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a ir despacio, de a poco, y voy a pasar esto para abajo, así, todo en pantalla, en la misma pantalla. A ver, voy a seguir con este límite, ¿sí? Y en el numerador, esto que es seno de x más delta x, voy a aplicar esto que aparece acá, ¿sí? O esto que acabamos de postular ahí arriba. Voy a tener seno de x por coseno de delta x más seno de delta x por coseno de x menos seno de x. Bueno, acá si otra vez vuelvo a aplicar límite, cuando delta x tiende a 0, el coseno de 0 tiende a 1. Cuando delta x tiende a 0, el seno de 0 tiende a 0. O sea que todo esto se me va a anular. Todo esto tiende a 0. El segundo término este que no puedo marcar tiende a 0. Y este tiende a seno de x, porque el coseno de algo que tiende a 0 tiende a 1. Seno de x menos seno de x tiende a 0 y el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Hecho esto, vamos a hacer algo que vamos a recurrir a un artificio que a mí me permita resolver este límite. Lo que se me ocurre a mí hacer acá, que en realidad es que es lo que está en el apunte, es un artificio que vamos a sacar factor común seno de x entre el primer término y el último término. En realidad lo que vamos a hacer a todo esto, está ahí, lo vamos a volver a copiar, y lo que voy a hacer es, este seno de x que está acá atrás, lo voy a poner acá, porque el orden de los sumandos no altera la suma. Si el orden de los sumandos no altera la suma, podría poner el seno de x en cualquier lugar y me libro de todo mal sin ningún tipo de problema. Y en realidad lo que voy a hacer, voy a sacar factor común menos seno de x. En vez de sacar seno de x, voy a sacar menos seno de x a ver qué es lo que está sucediendo. Si sacamos el último término que me apareció acá, lo voy a dejar. Si yo de los dos primeros saco factor común, no seno de x, sino menos seno de x, acá me va a quedar menos coseno de delta x. Si alguien tiene dudas, por favor, me pregunta. Y en el otro caso, cuando saque factor común menos seno de x, ahí me va a quedar más 1. Fíjense que si ustedes multiplican este menos seno de x por cada término dentro de ese paréntesis, volvemos a obtener exactamente lo mismo. Bueno, con todo esto dicho, me voy a centrar en trabajar acá, adentro de esto. ¿De qué manera? Vamos a volver a copiarlo y vamos a hacer algunos arreglos. Primer arreglo que voy a hacer, voy a copiar dos veces, aquí está. Lo que voy a hacer es separar el denominador. Esto lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Lo tengo 3 veces. No se asusten. El último paso que hicimos fue este. Bueno, me voy a auxiliar. Lo que voy a hacer ahora es separar, o sea, o distribuir, perdón, no voy a separar, voy a distribuir el denominador a cada uno de los sumandos. Nosotros habíamos visto una propiedad que si yo tenía a más b todo dividido c, yo podía decir que esto era a dividido c más b dividido c. Esta es una propiedad que ustedes vieron en la primaria, en la escuela primaria, cuando eran niños. En realidad lo que vieron es esto, y dijeron, si tengo esto, voy a esto. Bueno, pero la propiedad es una igualdad, entonces vale para ambos lados. Eso es lo que voy a aplicar acá. Voy a distribuir este delta x a cada término del numerador. Tengo 2 términos en el numerador.
Entonces voy a tener un término primero, que va a ser esto, ¿sí? Y un segundo término, que va a ser todo lo otro. Opa, pero me quede, copiar y pegar, a ver si me queda. Si puedo, ahí te dejo entrar, ahí. Ahí estamos, acá tengo esto. Acá tendría que poner un paréntesis porque el límite afecta a las dos cosas. Lo voy a sacar cuando necesite. Lo que hice ahí fue distribuir, como tengo dos términos, a cada término del numerador, ¿sí?, por incremento de x, que es el denominador. Y una vez que estoy ahí, como tengo dos términos perfectamente separados, acá tengo un cociente, ahora tengo dos términos, puedo distribuir el límite a cada uno de estos términos. Por ejemplo, puedo hacer el límite del primer término más el límite del segundo término. Ahí me queda, no me queda. Disculpenme. A ver si lo pueden ver. Me queda esa cosita ahí que no la vamos a poder ver, pero más o menos se ve. Si este cuadradito de porquería no estuviera, me quedaría perfecto, ¿sí? Este paréntesis no es necesario ahora, y este otro tampoco es necesario ahora. Me va a quedar más lindo. Ahora sí, ahora me quedó precioso. No tanto, ese paréntesis no lo puedo sacar y no tendría que estar este paréntesis que está acá. Bien, lo que hice fue distribuir límite a cada término. Entonces ahora, ¿por qué? Sabemos que el límite es distributivo respecto de la suma, o el límite de una suma es la suma de los límites, por una propiedad que vimos hace un montón. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué puedo mirar ahora? Puedo mirar lo siguiente. Yo podría separar estos en factores, este factor que está acá, lo voy a analizar solito. Esto que está ahí, yo lo puedo pensar sacando este menos seno de acá, poniéndolo acá adelante. Fíjese que yo hago el producto de menos seno de x por todo esto, la igualdad no se altera. Y todo esto lo podría afectar, puedo, al límite, todo esto lo podría afectar al límite, no lo puedo afectar a este límite. Lo que hago es dejar el mismo término, pero separo el seno, tendría el producto entre menos seno, podría poner un paréntesis si quiere quedar más claro, por toda esta fracción. Sería el producto de los numeradores, por el producto de los denominadores, el seno tiene denominador 1. Voy con el otro, ¿sí? En el otro caso, lo que me convendría hacer algo parecido, si pudiera sacar este paréntesis sería... lo pude sacar acá. Acá no sé por qué no lo podía sacar. No podía, pero ahora sí pude. Bien, acá lo que me convendría hacer es hacer una cosa muy parecida. Este coseno, ponerlo acá. Y ahí ya casi tengo, ahí casi que vi la luz. ¿Por qué? Porque acá tengo un producto y acá tengo otro producto. Yo sé que el límite de un producto es el producto de los límites, o sea que puedo hacer el límite de esto por el límite de todo esto. Cuando yo aplico esa propiedad, y yo hago el límite del primer factor del primer término por el límite del segundo factor del segundo término, y ustedes que saben más que yo del límite, porque están estudiando, van a poder ver algo interesante. Lo mismo va a suceder acá. Si yo hago el límite de este primer factor por el límite de este segundo factor,
que podemos hacer, perfecto. Va a quedar coseno de x. La igualdad está perfecta porque estoy aplicando propiedades de los límites. Apliqué el límite de un producto acá, que es el producto de los límites, y lo mismo acá. Todas estas explicaciones en las que ustedes tendrían que darme, mirando esto, diciendo, bueno, acá apliqué el... Mirarlo, no tienen por qué saber la deducción de memoria. Argumentar qué propiedades están aplicando para pasar de un paso a otro. Bien, ahora vamos a ver. Esto les tiene que llamar muchísimo la atención y esta les tiene que llamar muchísimo la atención. Porque en la primera que marqué en rojo es una propiedad que nosotros ya vimos. Nosotros habíamos visto dos propiedades cuando vimos límite. Una de ellas decía que el límite cuando x tendía a 0 de el seno de x sobre x era igual a 1. Y de esta derivaba otra propiedad, a partir de esta derivaba otra propiedad que decía el límite cuando x tiende a 0 de el cociente este que voy a poner ahora, lo probamos nosotros, de numerador 1 menos coseno de x sobre x me daba 0. 1 y 0. ¿Está? Me dan esas propiedades. Si miran la primera en rojo, la primera que está acá, si yo acá en vez de poner x, ahí, le pongo delta x, y acá, o sea, en cada lugar donde está x le pongo delta x, sabemos que la propiedad vale. Lo mismo acá. Si yo ahí le pongo delta x, o sea, cada vez que veo x, le meto, le chanto, le pongo delta x, la propiedad vale. Fíjense que esto tiende a 1. Todo eso que está en rojo tiende a 1. Lo que está en rojo. Y esto que está en rojo es lo mismo que esto. Porque menos coseno de delta x más 1 es lo mismo que 1 menos coseno de delta x. ¿Qué quiere decir? ¿A qué tiende este límite? Bueno, esto tiende a 0. Esto tiende a seno de x, porque esto es constante respecto al delta x. Así que esto va a tender a seno de x por 0. Chau, se me va, todo 0. Más este límite tiende a 1. Más 1 por... Y el límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x, esto tiende a coseno de x, porque el coseno de x es una constante respecto a delta x. Entonces, esto tiene a coseno de x. En definitiva, 0 por esto, chau, se me anula todo, eso ya no lo tengo más, y 1 por coseno de x es coseno de x, con lo cual acabamos de probar esta propiedad que en el apunte aparece en la página 2. Si tienen alguna pregunta para hacer, alguna duda, escucho las ofertas. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Bueno, esto me había quedado pendiente porque en su momento yo lo había saltado. Y vamos a ver ahora un tema nuevo. Un tema nuevo que es muy importante, ¿sí? Que se llama regla de la cadena. Y en realidad el nombre regla de la cadena es un nombre que es un nombre más bien doméstico, ¿sí? El tema se llama derivación o derivada de funciones compuestas. O sea, cómo derivar funciones compuestas. Derivada de funciones. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué vamos a suponer para ver este tema derivada de funciones compuestas? Vamos a suponer que tenemos dos funciones. Una función f que es derivable en g de x.
y una función g de x que es derivable en x. Tal que, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Por qué pido esto? Y lo que yo voy a pedir, o voy a construir, o voy a presentar una nueva función h de x, que va a ser f compuesta con g de x. O sea, h va a ser la composición de f con g, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos funciones compuestas, yo tengo f compuesta con g, en realidad lo que tengo que, o sea, lo que yo hago, puedo escribir de otra manera, que esto es la f que yo calculo en g de x. O sea, el dominio, cuando yo digo f en g de x, habíamos visto en su momento un cuadrito, f en g de x, a ver, guárdenme, para clarificarlo, por las dudas si están olvidados. Creo que están viendo un paint. Habíamos visto un cuadrito donde yo tenía 3 puntos y lo que hacía es, y acá tenía un valor x, y aplicaba la función g, y acá tenía su imagen que era g de x. Y si a esto le aplicaba ahora la función f, tenía f en g de x. Esa es mi función h, la composición entre f y g. h es, espero que se esté viendo, f compuesta con g, que quería decir todo eso que está ahí arriba. O escrito de esta manera. ¿Qué pasaba acá? Bueno, acá tenía el dominio, en este conjunto estaba el dominio de g, y acá estaba el codominio de g. Pero ahora este codominio de g es el dominio de la f, y este es el codominio de la f. De acá a acá yo tengo que aplico la función h directamente, que es la f compuesta con g. Bien, volvemos, esto es un recuerdo de lo que habíamos visto la otra vez, lo que vimos cuando explicamos funciones. Volvemos a esto que ya saben ustedes. Bueno, por eso pido que la f sea derivable en g. Por eso pido que la f sea derivable en g. ¿Por qué? Y bueno, porque g, ahora los elementos que están en este conjunto, que provienen de g en x, ¿sí?, van a ser los elementos del dominio de f. Por eso pido que sea derivable en g. Por eso recordé el concepto de función compuesta. Y vamos a hacer la prueba de esto para un valor puntual y después lo vamos a hacer para un valor genérico. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Vamos a tratar de calcular cuánto valdría h' en c, donde c es un valor del dominio de la función h. Bien, a partir de esto, para mirar esto, es mucho más fácil entender o mirar una gráfica, porque vamos, o sea, la función h, antes que mirar cualquier gráfica, sería el límite cuando delta x tendía a 0 de un cociente que era f de x, no es f, es h de c más delta x menos h de c dividido delta x. Esa era la definición de derivada de la función h en un punto c, ¿sí?, distinta a la que vimos antes, que era en un conjunto. Cuando yo digo f, estoy trabajando como antes, ¿sí?, como en el caso del seno. Me voy para arriba, a ver si la encuentro. Está acá. Con una función f de x en todo un conjunto, en todo un dominio, esta es la función derivada.
Ahora, fui muy rápido. Acá tomo un C que pertenece al dominio de H. Y a partir de esto que estamos diciendo, podemos analizar una nueva definición de derivada, o sea, otra forma de expresar la definición de derivada. Vamos a ver de qué manera. Para eso voy a ir a un Paint, que van a ver en un segundito, uno nuevo. ¿Ven? Ahí está, uno nuevo, creo que se ve. Si no me dicen. Donde vamos a tener, ¿se ve? Gracias. Una cosa así, acá tengo eje X, acá tengo, quería salir y no salió, ahí, eje Y, y una función H. Vamos a suponer que es más linda. Una más linda. Una cosa más o menos así. Ahí está, esa me gusta más. Media temblorosa, pero está la función H. Ahí tengo la función H. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Quién era? Yo tenía acá un valor que era X cuando aplicaba la definición de derivada. Acá tenía un incremento, delta X, y este puntito que estaba acá, incrementado, era X más delta X. ¿Qué pasa? No puedo llegar arriba. Ahí llego arriba. Eso es lo que tengo acá. Y acá este valor era, obviamente, es AX le sumé delta X. Y consecuentemente con esto, este valor tenía una imagen que era, si la función se llama h de x, que está acá, y la ordenada para este punto del dominio sería h en x más delta x. Bien, eso es lo que tengo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo quiero cambiar esta estructura? Porque x es un símbolo, una letra. Y lo mismo x y delta x es una letra. Y bueno, x más delta x surge del hecho de que yo estoy hablando de dos letras. De acá surge x más delta x. Si esto se llama x y acá le incremento una cantidad de delta x, esto se llama x más delta x. ¿Qué pasaría? Vamos a sacar toda esta porquería que acabamos de hacer, que no sirve para nada. No, eso lo voy a dejar. Si yo ahora cambio un poco la cosa, cambio los nombres. Digo, vamos a suponer que y ese delta x que está ahí no tendría que estar. Vamos a sacar. Vamos a poner un poquito de acá para que verla mejor. Perfecto. Ahí más o menos se ve. Bien, vamos a cambiar los símbolos. ¿Qué pasa si yo a este punto, en vez de llamarse X, lo llamo C? Si esto se llama C y esto se llama X, o sea, cambio totalmente los símbolos. ¿Qué pasa? Acá que voy a tener F en C y ahora acá voy a tener F en X. A partir de esta gráfica que me aparece acá, ¿cómo expresaría la definición de derivada? Con estos símbolos. ¿Se acuerdan que en la otra definición de derivada, la que vimos, como para tener una idea, esto que estaba acá, se llamaba delta X, y esto que estaba acá se llamaba delta Y. O sea, esto se llama delta o delta F, ¿sí? Y esta roja se llamaba delta X. Si yo cambio estos nombres, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a ser el delta X? Y el delta X va a ser X menos C. O sea, todo esto que está acá va a medir X menos C. Y
delta f va a ser f de x menos f de c. Todo esto que está acá, que es delta f. Dicho esto, vamos a ir un poco a nuestro Word. Vamos a irnos para el Word. Así podemos escribir con mayor comodidad. No me puedo ir al Word. ¿Dónde estás? Acá. Perfecto. ¿Cómo vamos a adaptar? Ahí se ve la gráfica. La vamos a achicar un poco porque está recontra grande. Ahí se ve. Un poco más chica. Espero que se vea. Ahí va. Ahora sí. Un poquito más. Ahora. Ahí se ve un poquito mejor. Bien. ¿Cómo vamos a adaptar? Recuerden que esto es delta F y esto es delta X. Si yo quiero volver a adaptar esta definición, la voy a volver a copiar abajo y ustedes van a ver, todo para abajo, por así la ven. Ahí va. Vamos viendo que lo que era delta X antes, por cambié toda la simbología, es X menos C. O sea que acá en vez de poner delta X pongo X menos C. Porque cambié los símbolos y cambio la referencia. ¿Quién era H de C más delta X? ¿Se acuerdan que era esto? ¿Sí? Acá no tenía que haber puesto F, tenía que haber puesto H. Era esto que estaba acá, que ahora sería H de X. Y esto que tengo acá, que es H de C. Espérenme porque ahora la función se llama H y yo no tuve en cuenta eso. Esperen que lo voy a cambiar, así, si no, no van a entender. Denme un segundito que no lo voy a poder cambiar tan rápido. H. H. Bien, ahora sí vamos a cambiar la gráfica, que es lo que estoy haciendo yo ahora, creo que la voy a poder cambiar. Copiar. Ustedes están viendo el Word, ahora no ven esa gráfica y van a ver una nueva. Que es muy grande, acá está. Ahí le pusimos H, delta H, H de C. Entonces, antes era el límite cuando delta X tendía a 0 de delta H dividido delta X. Bueno, ahora delta H es H de X menos H de C y delta X es X menos C. Por eso acá acabamos de presentar, o estamos en condiciones, de presentar una nueva forma para obtener la derivada por definición. Pero esta fórmula me sirve para calcular la derivada de una función puntual, ¿sí? En un punto. Puedo tomar la de arriba o puedo tomar la de abajo, cualquiera de las dos. En esta demostración, yo voy a tomar la de abajo, esta que está acá. Si alguien tiene dudas, por favor, antes de seguir, me dice y yo vuelvo a explicar. Bien. Ahora, tengo esa definición. A ver, ¿cómo la voy a armar para encontrar la derivada de h? O sea, acá lo que quiero, cuando me dice derivada de funciones compuestas, en este caso, que también mismo llama regla de la cadena, en realidad lo que quiero, el objetivo de lo que yo estoy planteando acá, es obtener la derivada de h en punto de abscisa C. Abscisa, está mal puesto abscisa, disculpen. Ahí estamos. Abscisa, no, sí, ahí estamos, ahora sí. Bien, en consecuencia, ¿cómo haría? Quiero sacar la derivada de h, pero h es la composición de f y g. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, voy a empezar a trabajar con esto y voy a empezar a reemplazar.
Vamos a sacarle el amarillo a esto para empezar a trabajar. ¿Quién es h de x? Y bueno, recuerden que h es la composición de f y g. O sea que h sería f compuesta con g de x, que lo voy a escribir de esta manera. ¿Y quién es h de c? Bueno, h de x es f compuesta con g de x. Entonces, h de c, ¿a qué será igual? Acá tendré f compuesto con g de c. Este es un valor genérico y este es un valor puntual. Acá me olvidé de algo. Les pido disculpas. Si entendieron esto, quiero volver un poquito acá arriba. Que tengo h de x, h de c, x menos c. Delta x ya no va más. Si delta x tiende a 0, ¿quién es delta x en mi nueva situación? Acá, ¿quién es delta x? Y delta x es x menos c. ¿Sí? Delta x es la diferencia entre x menos c. Lo que antes yo llamaba delta x, ahora es x menos c. Si delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0, entonces ahora, en este nuevo caso, ¿quién va a tender a 0? X menos c tiende a 0. Y si tomamos este símbolo de tendencia como si fuera una igualdad, ¿qué me quedaría? Que x tendería a c, porque c pasaría sumando al otro miembro. Eso es lo que me olvidé de anotar. Expliqué lo del delta x, la correspondencia que tiene ahora con estos nuevos símbolos, pero entonces si delta x tiende a 0, quiere decir que x tiende a c, porque si delta x tiende a 0, x menos c, que es lo mismo que delta x, tiende a 0. Si paso c sumando al otro miembro, me queda que x tiende a c. Entonces acá, en vez de poner delta x tiende a 0, ahora ponemos x tiende a c. Lo mismo me quedaría acá, o sea que es la misma, x tiende a c, y acá tenemos que poner lo mismo, x tiende a c. Y ahora en más, vamos a tener que poner x tiende a c. Bien, perfecto, ahí estamos. Vamos a seguir ahora con esta deducción. Voy a sacar esto de acá para que me queden todas las fórmulas seguidas. A ver qué podemos hacer. Si yo reemplazo x por c, van a ver que esto tiende a 0 sobre 0, y estoy en un serio problema y estoy bastante complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? A esta expresión que tenemos acá, a esta, la vamos a multiplicar numerador y denominador. Vamos a hacer un artificio. Numerador y denominador por, ahí estamos, por numerador y denominador, no altero la igualdad, por esta expresión, por un cociente tal que va a ser g en x menos g en c. ¿Por qué hago esto? Bueno, se me ocurre hacer esto. Digamos, esto sale de la nada. En realidad, el que en algún momento pensó la deducción de esta fórmula, dijo, a ver si ponemos esto, o sea, esto es lo que se llama un artificio matemático, un recurso para demostrar propiedades. Entonces ustedes cuando tengan que justificar esto, dicen, bueno, ¿cómo dicen ustedes? Bueno, si a mí se me ocurre multiplicar y dividir por un mismo número, la igualdad no se altera. Y puedo seguir con la deducción. Después de esto, vamos a hacer como una especie de enroque. Vamos a trabajar con la misma expresión que voy a copiar acá abajo, y vamos a hacer un enroque. O sea, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Cómo va a ser el cambio? Bueno, este denominador lo voy a poner acá. Y este denominador va a pasar acá. O sea que esto que está acá, o que está acá, voy a hacer un enroque, un cambio. Esto
Lo vamos a sacar y lo vamos a poner acá. Y x menos c va a venir para acá. Fíjense que si ustedes multiplican los numeradores con los numeradores, los denominadores con los denominadores, la igualdad no se altera. El límite está afectando a todo, no puse paréntesis, pero no lo voy a poner para que no se me despelote todo. Pero, recuerden que es el límite, puedo decir que el límite de todo esto es el límite de este primer factor por el límite de este segundo factor. O sea, puedo hacer distributivo el límite a cada elemento, que eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a hacer distributivo. Ahí está. Y voy a pensar en cada uno. ¿Qué es esto? El segundo factor es más fácil de analizar una vez que yo hago la distribución del límite. Ahí está. Esto lo puedo sacar rápidamente. Y lo tengo escrito ahí, en la explicación que estaba dando. Si h' en c es el límite cuando x tiende a c de h de x menos h en c sobre x menos c, h es una función. Si en vez de poner h acá, en vez de esto llamarse h, yo lo llamaría k o t, esto sería, cada vez que veo h voy a poner t. O sea, cambié el nombre de la función, pero la definición para un punto x y uno incrementado, perdón, para un punto c y incrementado en un valor x, no se alteraría para nada la igualdad. Y qué sé yo, así puedo estar toda la noche. En vez de llamar, si la función se llama m, acá pondría m, acá pondría m y acá pondría m. Cambió el nombre de la función. ¿Qué pasa si la función ahora, en vez de llamarse h, t o m, se llamara g? Esto llamaría g, esto llamaría g, y esto llamaría g. La función se llama g, o sea, esta definición la voy a ir adaptando de acuerdo a los datos que tenga. Y si esto que acá yo llamé c, se me ocurre ponerle k, y acá se me ocurre ponerle r, bueno, acá donde esté c le voy a poner k, y acá donde esté x le voy a poner r, y acá voy a tener g' en r, y k tenderá a r. Perdón, r tenderá a k. Si cambio los símbolos, la definición va a seguir quedando, pero tengo que ir ubicando cada cosa. ¿Sí? Este es un punto, este es la abscisa de un punto, este es la abscisa de un punto incrementado, esta es la diferencia entre ambos, esta es la función g, y acá veo que el denominador tiende a 0. Porque x tiende a c, veo que el denominador tiende a 0. Mirando esto, que si ustedes lo entienden, lo voy a copiar y lo voy a llevar acá arriba, cerquita de lo que estamos trabajando, y yo en vez de h tengo g, fíjense que esto que tengo acá responde a esta estructura. O sea, lo que voy a tener yo ahí, guárdenme, a ver si lo puedo pegar, en este segundo término, este límite no tendría que estar, ahí está, en este segundo término lo que tengo es g' en c. Eso ya está resuelto. Ya no tendría problema. Me faltaría, hice este obviamente porque era más fácil. Ahora vamos a ver qué pasa con el otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ese es bastante más complicado. Esto como lo tienen abajo, lo vamos a sacar ahora, pero lo tienen más abajo en el Word. Y en el video les va a aparecer más armado. ¿Qué es lo que puedo pensar yo ahora? Con el primer factor, que me está trayendo bastantes problemas. Bueno, porque es bastante más complicado. Vamos a recurrir a una variable nueva que va a ser z. Vamos a recurrir a esa variable nueva, que le llamo z porque en la punta está z. Entonces, y voy a decir, para no tener tanto chirimbolo, si z
es g de x. ¿Sí? Y z es g de x. ¿Qué puedo pensar quién es g en c? Obviamente x es la variable y c es un número. Bueno, como c es un número, g en c es la imagen de la función g en un punto c. Me va a dar un numerito, por ejemplo, k. Eso es lo que tengo ahí. Y tendría que mirar para hacer un par de cambios, ¿sí? Que ahora los vamos a hacer. Hasta ahí vamos bien con esto. Voy a analizar qué sucede. Voy a copiar esto acá abajo. Este g' en 0 voy a sacar. Solamente voy a trabajar con este límite. Ahora sí. Con este límite que transcribí acá. Vamos a ver cómo serían los cambios ahora si hago un cambio de variables. Bueno, si g de x es la variable z, acá tendré z. Tendré directamente f en z. Y si g en c es a, acá tendré k. Y acá abajo, ¿qué tendré? Y g en x lo llamo z, y g en c lo llamo k. Me falta ahora mirar la tendencia, ya no puedo tener x y c. ¿Qué diferencia hay entre cada uno ahora que yo tengo z y k? Y eso tendría que ver con estas equivalencias, ¿sí? Que tengo acá. Si ustedes observan, cuando x tiende a c, ¿qué es lo que está pasando? Tendría que pensar cómo varían el x y el c. Entonces, porque yo acá tendría que tener, para que me quede armadito f' en z, que z tiende acá, porque si no, la definición no aplica. Entonces, mirando esto, ¿sí? Si x tiende a c, eso lo podríamos ir viendo acá abajo, lo voy a agregar, que va seguido de eso. Si x tiende a c, fíjense que cuando yo pongo g en c, lo vuelvo a repetir, me da k. O sea que cuando x tiende a c, ¿sí? G en c es k. O sea, acá automáticamente yo podría decir, en vez de poner x, puedo poner z. Y en vez de poner c, puedo poner k. Y acá me quedaría que esto es la derivada de f, pero en el variable z o en el número z. Una vez que yo miro esto, veo que z es g de x. O sea que me quedaría esto, f' en g de x. ¿Qué quiere decir entonces? Que este límite que está acá, acabo de mostrar que eso me da f' en g de x según lo que vi abajo. Y todo esto por g en c. Acá hay algo que no va, discúlpenme. Voy a volver a repetir, porque si no, no me queda. Dijimos que z es g en x. Vuelvo con esto. Vamos a hacer que z es g en x, está bien. Y g en c es k. Ahora voy. Entonces, g en c, lo vuelvo a repetir, me da k. Voy a cambiarlo acá. No, estaba bien lo que hice, discúlpenme. Vuelvo. Ahora vamos a hacerlo distinto. Vamos a llamar g. Estoy perdido. Aguárdenme. Volví a subir y ahí me perdí. G
G en C es K. Entonces, volviendo a esto, tendría que todo este límite, ahora sí, esto me queda igual a F', dijimos, de Z de G en C por G' en C. Y ahí demostré la fórmula de la regla de la cadena. La fórmula de la regla de la cadena dice esto. Ahí lo voy a copiar, lo voy a poner más abajo. La fórmula de la regla de la cadena me dice que si yo tengo una función h, que es la composición de f con g, entonces h' de x, o sea, la derivada de esa función compuesta h, es igual, perdón, h' en c, donde c, como habíamos dicho, confundiendo bastante hoy, c es un valor del dominio de f, de h, de g en c y de f. Esto me da la regla de la cadena, ¿sí? El tema es ver cómo funciona esta fórmula o cómo la interpreto en la práctica. ¿Y qué es una función compuesta? Vamos a trabajar con esta fórmula ahora. Ahí estamos. Bien, entonces, con esa fórmula vamos a trabajar. Para poder trabajar con esto, necesito tener en claro lo siguiente. Si yo pongo esta función, guárdenme que puse el rojo y no lo cambié. Si yo tengo esta función, pero a ver qué diferencia tengo entre esta función, que es seno de x por logaritmo natural de x, y esta otra, que la voy a llamar t de x, que es seno del logaritmo de x. Ahora van a tener que tener en cuenta una diferencia. La diferencia está en mirar bien qué veo en la f y qué veo en la t. En la f lo que yo veo es un producto de dos funciones. Tengo el seno de x multiplicado al logaritmo de x. Son dos funciones que no son compuestas, el seno de x por un lado y el logaritmo de x por el otro, que están multiplicadas. Es el producto entre el seno y el logaritmo. En la f. Cuando voy a mirar la t, ¿sí?, que pareciera que son, o pareciera que es igual con la f, hay una diferencia sustancial, porque la t es una función compuesta. Es la composición del seno de x con el logaritmo de x. Es una única función donde no hay un producto. Acá no hay un producto, ¿sí? Es el seno del logaritmo de x. ¿Qué quiere decir? Que yo calculo el logaritmo de x y al valor que me da el logaritmo de x le aplico el seno. Tendría, ¿sí?, el seno de lo que me dé el logaritmo de x. Acá no. Acá calcularía el seno de x y acá el logaritmo de x los multiplico. ¿Ven la diferencia? Eso es muy importante que lo vean, para detectar cómo va a ser la derivada de una y de otra. El primer ejemplo de derivada, ya lo vimos en alguna oportunidad, lo vamos a repasar. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de f? Bueno, la derivada de f es la derivada de un producto. Derivo el primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Recuerden que este x con este no se puede simplificar porque lo que está dentro del seno no se puede sacar. Me queda esto, coseno del coseno de x por logaritmo de x más seno de x dividido de x. Perfecto. Cuando estoy ahí,
Digo, 10 puntos. Ahora, si yo quisiera calcular la derivada de t, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar esto. Esto que está acá. Que acá lo tengo valorizado para un punto C del dominio de H. Pero si quiero, lo puedo hacer para todo X. Lo puedo aproximar directamente y poner, si la función h depende de la variable x, puedo obtener la función derivada como lo que quiero hacer en este caso. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? Que tengo que tomar f y g es la composición de h. Tengo que tomar la f, o sea, la primera que me aparece, derivarla respecto a la segunda. Y después derivar la segunda de la composición. O sea, acá tengo esto que está acá, es el seno compuesto con el logaritmo de x. Si lo quieren mirar mejor, sería como una cosa así. O sea, f de x es el seno de x. Y g de x, acá en la fórmula, es el logaritmo de x. ¿Cómo hago la derivada? Bueno, la derivada del seno de x es coseno de x, pero acá no tengo seno de x. Tengo seno del logaritmo de x. Entonces voy a poner coseno del logaritmo de x. La derivada del seno de x es coseno de x, pero la del seno del logaritmo de x tengo que derivar esta f con lo que tengo de la g. ¿Sí? Es como que voy derivando a medida que voy tapando. ¿Sí? Voy tapando la primera que ya derivé. Me olvido de esta que ya derivé, el seno, y voy a la segunda parte que se engancha con por. Tengo que derivar la segunda que me aparece en la composición, que es la g. En este caso es logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. A ver, por 1 sobre x. Ahí está la diferencia entre una derivada y la otra. Fíjense que obviamente son dos funciones distintas. Acá el producto de dos funciones simples no son compuestas, y acá tengo una función compuesta, o sea que no aplico la regla del producto porque no hay tal producto. Son dos funciones totalmente diferentes. Si alguien quiere preguntar algo, vuelvo a repetir entonces. Vamos a calcular como ejemplo la derivada de la función f que acabo de poner ahí en pantalla. Es coseno del logaritmo de 1 sobre x, para que quede grabado. No tengo coseno de x por logaritmo de x por 1 sobre x. No es el producto de tres funciones. Es el producto, no es ningún producto, es la composición de coseno de x con logaritmo de x y con 1 sobre x. Repito, o sea, si yo tengo un x, hago 1 dividido ese x, y a ese valor le calculo el logaritmo. Y a todo esto le aplico el coseno. Entonces, ¿cómo se hace la derivada? Bueno, como vimos antes, vamos haciéndola por pedacitos, por partes. Siempre para hacer esto, miro lo que está más afuera. Lo que está más afuera es el coseno. Entonces derivo eso solamente. ¿Qué me quedaría? La derivada del coseno me da menos seno. O sea, en realidad, la derivada del coseno de x me da menos seno de x. No la habíamos deducido, pero vamos a aceptarla. La derivada de coseno de x en una tabla me va a dar menos seno de x. Acá no puedo poner menos seno de x porque no tengo coseno de x. ¿Qué pongo? Seno del logaritmo de 1 sobre x. Ahí, demasiados paréntesis, pero para que se entienda. Lo que hice ya es derivar este coseno. Me olvido de este coseno, esta porquería, y sigo derivando. Y enganchamos todo con por. Metemos por. ¿Qué sigue después en la composición? El logaritmo. O sea que derivo el logaritmo de 1 sobre x. El logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x, pero acá no tengo logaritmo de x, tengo el logaritmo de 1 sobre x. En vez de tener x acá, tengo 1 sobre x. Si fuera x, yo diría que esto es 1 sobre x, pero acá va a ser 1 sobre 1 sobre x, porque tengo el logaritmo de 1 sobre x. Si fuera logaritmo de x, sería 1 sobre x. Si tengo logaritmo de 1 sobre x, va a ser 1 sobre 1 sobre x.
Y como tengo que terminar, ya derivé el coseno y el logaritmo, tengo que derivar todos los elementos de la composición. Entonces ahora derivo el 1 sobre x. ¿Cómo se deriva el 1 sobre x? Bueno, esa es una función simple, fácil. Es un cociente. La derivada del cociente me dice que es la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, que es x, menos el numerador sin derivar, que es 1, por la derivada del denominador, que es 1. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Ahí tengo la derivada de esta función que acabo de hacer. Entonces, la vamos a ver si la podemos achicar un poco. No me lo está pidiendo, no lo puedo hacer. A ver, acá, fíjense, 0 por x me da 0. Chau, esto se va. 1 por 1 me da 1, o sea que acá arriba me queda menos 1. Si quisiera este x, como son todos factores y todo, acá este x con este x cuadrado lo podría simplificar. Así que acá se me iría un cuadrado. Y acá este 1 sobre x, se me iría la x, me quedaría 1 sobre 1. Si simplifico esto con esto, me queda 1 sobre 1. Acá, como son tres factores, menos por menos, puedo poner más. Y acá 1 dividido 1 me da 1, por todo lo otro me va a dar 1, o sea que la derivada me queda esto. Seno del logaritmo de x por 1 sobre x. Si no hay preguntas, seguimos. Esto lo van a ver más en la práctica, porque yo no tengo más, no tengo donde vamos a tener más derivadas que vamos a sacar en el momento. Pero es muy importante que lo aprendan lo mejor que puedan. Si tienen dudas ya saben que me pueden consultar. Bien. Hemos terminado con esto, con la derivada de funciones compuestas, y vamos a ver un tema nuevo, que se llama el método de derivación logarítmica. Un método que se llama método de derivación logarítmica. Primera cuestión, es muy importante saber cuándo vamos a aplicar el método de derivación logarítmica. El método de derivación logarítmica no es conveniente que lo apliquen siempre. En realidad, lo van a poder aplicar en algunas oportunidades muy puntuales, y sería bueno que aprendan a detectar cuándo. En el apunte está escrito y dice claramente que yo aplico este método cuando en la función tengo variable en la base y variable en el exponente. O sea, en realidad va a ser una función potencial o exponencial, cualquiera de los dos tipos. Y voy a tener una base con variable y un exponente con variable. Un ejemplo de una función de este tipo puede ser una f de x que sea g de x en la base y que esté elevado a la h de x. O sea, este tipo de función, donde la base es una función y el exponente es una función. Ahí voy a aplicar el método de derivación logarítmica. Este método en realidad no hay una deducción. Siempre tiene pasos, es como una regla. Y siempre son los mismos pasos. No creo que no está teorizado en el apunte, no. No está teorizado, y yo lo voy a decir de la misma manera. O sea, voy a hacer algo que en el apunte no está, cosa rara, porque generalmente está todo en el apunte. Pero va a quedar en el video, es muy sencillo lo que voy a hacer, que es una forma general de cómo aplicar el método. ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Primero, ¿cuándo y cómo? ¿Sí? O cuándo y dónde. Vamos a hacer el cuándo. El cuándo lo voy a aplicar cuando tenga una función con variable en la base y variable en el exponente. El cómo va a ser lo que vamos a ver ahora. Como se llama método de derivación logarítmica, voy a aplicar
logaritmo en ambos miembros. Voy a hacer logaritmo del primer miembro, y para no alterar la igualdad voy a hacer logaritmo del segundo miembro. Y como siempre acá usamos el logaritmo natural en ambos miembros. Copiamos, pegamos. Bien. Ahí tenemos lo que hago. Aplico logaritmo en ambos miembros, la igualdad no se altera. Si A es igual a B, logaritmo de A igual al logaritmo de B. Si f de x es g de x a la h de x, el logaritmo de f de x es el logaritmo de g de x elevado a la h de x. Una vez que estoy acá, lo que voy a hacer, el primer miembro lo voy a dejar tranquilo, o sea que el logaritmo de f de x va a quedar igual. Voy a trabajar con el segundo miembro. Y en el segundo miembro tengo una propiedad famosísima que dice que el logaritmo de a elevado a b, ya la conocen, es b por el logaritmo de a. O sea, si tengo el logaritmo de una potencia, en el caso de tener logaritmo en cualquier base de cualquier tipo, esto me da b por el logaritmo de a. O sea, multiplico el exponente por el logaritmo de la base. Aplicando esta propiedad que ustedes ya conocen, esto tendría que tener como en un costado, pero acá no puedo ponerlo, puedo hacerlo acá. ¿Y qué me quedaría acá? Que esto va a ser, porque el segundo miembro va a ser h de x por el logaritmo de f de x. Una vez que tienen esto, lo que voy a hacer es derivar ambos miembros. Con las reglas que ustedes conocen, con lo que tengan que aplicar. Miembros. A partir de acá voy a hacer eso. A partir de acá, lo que voy a hacer es, vamos a cambiar el color de esto. A partir de acá, poner un color verde, lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros. Bien, les voy a tirar otra pista más. El primer miembro va a ser siempre lo mismo. O sea, en todos los ejercicios, si la función se llama f y tiene una función con variable en la base y variable en el exponente, el primer miembro va a ser siempre igual. ¿Por qué? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. O sea, si derivo este miembro y derivo esto. Lo voy a poner en símbolo. ¿Cómo vamos a derivar ambos miembros? Ahí estamos. ¿Qué quiere decir? Que derivar ambos miembros. Bueno, acá tendremos todo esto. ¿Sí? Derivo. Y todo esto. Derivo. Ahí lo puse en símbolos al derivar ambos miembros. Cuando yo derivo el logaritmo de x me da 1 sobre x. Pero fíjense que en este primer miembro es una función compuesta, porque es el logaritmo de una f. Entonces me quedaría 1 sobre f de x, y como no conozco, ya derivé el logaritmo, como no conozco la f de x, me va a dar f' de x. Igual a toda la derivada del segundo miembro, que eso lo vamos a analizar en la práctica. Pero fíjense que acá ustedes tienen un producto, o sea que ahí van a tener que hacer la derivada de un producto. Pero este primer término, si la función se llama f, si se llama g, tendrán 1 sobre g por g'. Se llama t, tendrán 1 sobre t por t'. Esto va a ser siempre lo mismo. Quiero marcar eso, solo eso, a ver si me lo marca. No me lo marca. Bien. A ver, ahí, no se ve. Ahí, ahora se ve. No subo en mi vida. ¿Sí? Esto va a ser siempre, siempre lo mismo.